Vamos allá. Supuesto práctico, promoción interna, C1 financiera. Allá vamos. Empezamos con la lectura. La lectura tranquila. Paciencia. El plan estratégico del Ministerio de Sanidad para 2010 comprende el lanzamiento de una serie de iniciativas para el fomento de hábitos saludables. Muy bien por el Ministerio de Sanidad. Entre las actuaciones que se barajan en este otorgamiento de subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro y la realización de campañas publicitarias. En el actual contexto de austeridad presupuestaria y como consecuencia de los acuerdos de no disponibilidad aprobados por el Consejo de Ministros, los gestores del departamento se plantean cómo hacer frente al elevado coste de estas actuaciones, pues el grado de ejecución presupuestaria es actualmente elevado y el crédito disponible es escaso. No obstante, en el presupuesto de gasto del departamento existen disponibilidades económicas como consecuencia de variadas circunstancias. Ya llevamos. Para mejorar la eficiencia en la gestión del presupuesto del gasto del departamento, se ha adoptado un plan de austeridad y racionalización del gasto. Este plan está permitiendo un cierto ahorro en los desplazamientos oficiales de los empleados públicos, dado que establece una serie de directrices tendentes a disminuir el gasto mediante la utilización de tarifas reducidas, especialmente en los vuelos. También que debido a los retrasos en el inicio de la remodelación de los sótanos para la instalación en los mismos del archivo del departamento, se prevé que no podrán cumplirse los plazos de ejecución previstos y por tanto parte de la remodelación se realizará en el 2011. Teníamos claro que estamos en el 2010 y en el 2011. Y ahora, por otra parte, como consecuencia de las medidas aprobadas por el Real Decreto Ley 8/2010 del 20 de mayo, por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, más conocido como el recorte a los funcionarios en aquel momento, en el que se establece una minorización de las retribuciones de los empleados públicos, se prevé que habrá un excedente en la ejecución del capítulo 1. En relación con el supuesto planteado, contesta las siguientes preguntas. Y yo ahora llego al final del supuesto, después de esta lectura, y digo, ¿qué narices me ha contado este supuesto práctico? O sea, no he sacado nada en claro. No he visto nada que me merezca la pena. Realmente, haciendo una segunda lectura, digo, me he leído como cuando os leéis un libro y pasáis de página y decís, he pasado una página en blanco porque no sé lo que he leído, pues básicamente lo mismo. Entonces, realmente, ¿con qué me he quedado? Después de una segunda lectura con mucha tranquilidad, cosa que no tenemos en el examen. Otorgamiento de subvenciones. Vale, otorgamiento de subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro y la realización de campañas publicitarias. Algo tengo. Un cierto ahorro en los desplazamientos oficiales de los empleados públicos. Desplazamientos oficiales me puede llevar ya con un estudio suficiente a entender que son unas indemnizaciones por razón de servicio. Puedo medio entenderlo. Retrasos en el inicio de la remodelación, y esa palabra me choca, remodelación de los sótanos, ¿vale? Y que la remodelación se realizará en el 2011. Bueno, pues entonces puedo tener algo que sea plurianual o de tramitación anticipada. Puedo medio entenderlo. Remodelación ya me está dando pistas de un tipo de contrato. Y por último, un excedente en la ejecución del capítulo 1. Y a partir de aquí, anchas Castilla. O sea, no me ha dicho nada el supuesto práctico. Realmente no me ha dicho absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, visto esto, vamos a hacer una especie de prueba con el supuesto práctico, que ahora veréis. ¿Vale? Os voy leyendo que estáis escribiendo bastante. A ver qué tenéis por aquí. Vale, se ve perfecto. Vale, de octubre nada más. Vale, genial. Pues os habéis quedado igual que yo la primera y la segunda vez que lo habéis leído, ¿vale? Nos vamos la semana que viene, vale, opositora 93, nos vemos la semana que viene, no hay problemas. Vamos a ver qué nos pregunta el supuesto práctico. Os lo pongo en chiquitín, la primera pregunta. Vamos allá. Según lo establecido en este texto, ¿quién es el órgano competente para el otorgamiento de una subvención? ¿Quién es el órgano competente? La ministra de Sanidad, el subdirector encargado de fomento de hábitos saludables, el director general en materia de personal o el Consejo de Ministros. Aquí ya podéis empezar a contestar a discreción, ¿vale? Vale, veo que la primera pregunta es relativamente sencilla, ¿vale? No nos han complicado mucho la vida. ¿Podría ser un caramelo? Podría ser un caramelo. Aún así lo he dejado porque la pregunta era según lo establecido en este texto, por lo cual hay que mirar el supuesto práctico. ¿Quién es el órgano competente? Estamos hablando de un plan estratégico del Ministerio de Sanidad, pues más o menos, si nos vamos
a subvenciones, ¿vale? Porque estamos hablando de subvenciones, vemos en su artículo 10 que los órganos competentes para la concesión de las subvenciones son los ministros y los secretarios de Estado de la Administración General del Estado, los presidentes o directores de los organismos autónomos y las entidades públicas vinculadas o dependientes de la AGE, son los órganos competentes para conceder las subvenciones en sus respectivos ámbitos previa consignación presupuestaria para este fin. Aún así os he llevado, me he traído un poquito más de resumen, o sea, de artículo para que nos sirva como repaso, y es que la concesión de subvenciones por cuantía superior a 12 millones de euros hace falta la previa autorización del Consejo de Ministros, igual que en contratos. En este caso, la previa autorización no implica la aprobación del gasto, esto lo hace luego el órgano competente. Normalmente las subvenciones concedidas son, como norma general, en concurrencia competitiva, ¿vale? ¿Y qué más teníamos por aquí? Pues que se pueden conceder subvenciones que puedan ser objeto de desconcentración mediante Real Decreto acordado en el Consejo de Ministros. Estos también nos suenan mucho, y en las corporaciones locales, quien tiene la competencia, ya lo veremos en la legislación de régimen local. Aún así, viendo que la competencia en la ley de subvenciones nos dice que la tienen los ministros y los secretarios de Estado, yo me voy un poquito más, me voy a la ley 40 y veo competencias. Los ministros, en el artículo 61, conceden subvenciones y ayudas. Los secretarios de Estado conceden subvenciones y ayudas, y los subsecretarios también conceden subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de los propios del ministerio, con los límites establecidos en la titularidad del departamento. ¿Vale? En el ámbito local, ¿quién es el competente, Sami? Pues lógicamente, o por descarte, debería ser el alcalde, y cuando no es el alcalde debería ser el pleno, ¿vale? Pero vamos, ahí no he entrado a buscar la normativa, pero vamos, que por entendimiento no puede ir mucho más lejos. Entonces, sabiendo esto, volviendo al supuesto práctico, muy sencillo. ¿Quién es el órgano competente para el otorgamiento de la subvención? La ministra de Sanidad. Primera pregunta, relativamente sencilla para la poca información que tenemos en el supuesto práctico. Los subsecretarios también, sí, pero cuando lo diga el supuesto práctico, ¿vale? En una subsecretaría de Estado, el subsecretario otorga unas subvenciones, bla, bla, bla. Entonces ahí ya entendemos que el subsecretario tiene la competencia para las subvenciones. Como norma general, la va a tener los ministros y los secretarios de Estado, los presidentes y directores de los organismos autónomos. Y luego ya veremos qué más. Todo esto va en redacción del supuesto práctico. Pero que sepamos también que los subsecretarios pueden tener la competencia directamente ellos propios, ¿vale? La ley de subvenciones nos dice que solo por un lado, pero la ley 40/2015 también nos dice que los subsecretarios, ¿vale? Así que estamos jugando con varias normativas para lo mismo. Bien, seguimos. Pregunta 2. Ya hemos hecho desaparecer el supuesto práctico. ¿Por qué? Porque no me dice prácticamente nada que me interese. Entonces yo voy a empezar a responder preguntas, y si me hace falta en algún momento consulto el supuesto práctico. Si no me hace falta, no es necesario volver a mirarlo, porque no me ha dicho nada. Así que vamos a ello. Pregunta 2. ¿Qué tipo de contrato es el procedente para la realización de una campaña publicitaria? ¿Hace falta leer el supuesto práctico para saber qué tipo de contrato es el necesario para una campaña publicitaria? Para una campaña publicitaria, ¿qué tipo de contrato es necesario? No hace falta supuesto práctico. Contrato de servicios, de obra, de concesión de obras públicas o de suministro. Vale, qué fuerte estáis hoy, ¿eh? Bien, entonces lo tenemos todo más o menos claro. ¿Y por qué es un contrato de servicios, como bien estáis diciendo todos? Pues vámonos a la ley de contratos y le echamos un vistazo. Artículo 17. Contrato de servicios. Son aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer ¿vale? Que es así interesante la palabra, consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención, desarrollo de una actividad, ¿vale? Es que hay que marcar ciertas cositas para que se nos queden, ¿vale? Prestaciones de hacer con desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o de un suministro. Básicamente es lo que comentamos siempre. Si no es una obra y no es un suministro, pues será un servicio. Entonces, yo me he venido arriba y os voy a meter un repaso de todo lo que hay aquí. ¿Qué se entiende por contrato de obra según el artículo 13?
¿vale? Por la ejecución de una obra aislado conjuntamente con la redacción del proyecto. También podemos entender por obras los trabajos de construcción, de ingeniería o civil que tienen como finalidad un bien inmueble. También se considera obra los que modifiquen de forma o sustancia el terreno o su vuelo, mejora del medio físico o del medio rural. Y partiendo de ahí, nos vamos al artículo 232 de la ley y vemos los tipos de obra que son de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación, gran reparación, reparación simple, conservación, mantenimiento y demolición. Una campaña publicitaria encaja dentro de algo de lo que hemos leído del artículo 13 o 232. No, descartado. Entonces me voy al suministro. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de un bien mueble. ¿Una campaña publicitaria coincide con una adquisición? No, tampoco, no estamos adquiriendo, estamos contratando para que se haga, para la realización de, con lo cual no me coincide ni con una obra ni con un suministro. Me vuelvo al artículo 17. Son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad y las que estén dirigidas a obtención de un resultado distinto de obra y suministro. Me encaja perfectamente. Entonces, teníamos claro todos que esto, la realización de una campaña publicitaria, era un contrato de servicios. No, sí me he venido arriba con algunos repasos, así que paciencia conmigo hoy. Vale, pregunta 1 y 2, la llevamos bien. ¿Ha hecho prácticamente falta o no ha hecho nada de falta leer el supuesto práctico? Vamos con la 3. Seguimos sin supuesto práctico. La primera actuación a desarrollar para la contratación de una campaña publicitaria es... Tampoco me hace falta, es una pregunta completamente de teoría. La publicación en el BOE del anuncio de licitación, la reunión de la mesa de contratación, la comunicación a la Junta Consultiva de la contratación administrativa o la previa tramitación del correspondiente expediente. ¿Qué creéis que hace falta para iniciar lo que es la contratación de una campaña publicitaria? O sea, vosotros estáis en vuestra mesa, trabajáis en un órgano de contratación, estáis como responsables de varios contratos, se acerca el jefe y dice, tenemos que hacer la contratación de una campaña publicitaria. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Una cosa es que no tenga ánimo y otra cosa es que no quiera hacer bien mi trabajo, que ahí cambiamos todos bastante. Una cosa es el ánimo y otra cosa es cómo hacemos las cosas. Pero sí, estaba hoy un poquito flojo de energía. Claro, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues vámonos, ley de contratos, artículo 116, expediente de contratación, inicio y contenido. La celebración de contratos por parte de las administraciones públicas que requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente. Nuestro expediente con nuestros papelitos. Actualmente nuestra carpeta electrónica con sus correspondientes documentos electrónicos que iniciará el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Y seguimos, que aquí voy. Expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, el completo. Se incorporará el pliego de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas, el certificado de asistencia de crédito, un documento RC y además la elección del procedimiento de licitación que vamos a hacer, abierto simplificado, restringido, etcétera. La clasificación que se exija a los participantes si es necesaria, si es un contrato de obras que es igual o superior al $500,000 de euros, los criterios de solvencia económica, financiera, técnica o profesional, el valor estimado del contrato, acordaos que el valor estimado es la totalidad de todo, si hay prórroga, si hay precios, se me ha ido la palabra, modificaciones del contrato, primas, tasas, etcétera, es el global de todo, la necesidad de la administración a lo que se pretende dar satisfacción y que vaya relacionado con el objeto del contrato, si es un contrato de servicios como es este que es la campaña publicitaria, un informe de insuficiencia de medios. ¿Qué significa esto? Un informe en el que diga que no tenemos empleados públicos que se puedan encargar de esa campaña publicitaria y por eso tenemos que contratarla a terceros, y la decisión de no dividir en lotes en caso de que el contrato se pudiese dividir. Aún así, sigo bajando. La aprobación del expediente, completado el expediente de contratación, la primera apertura, ¿vale? Se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo, que al final es una hoja diciendo aprobación del expediente por el órgano competente que tiene la competencia para realizar el contrato y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución ya implicará la aprobación del gasto, documento contable A, y además esto ya salimos de nuestra etapa garaje y tenemos que llevarlo al perfil del contratante o al resto de publicidades en caso de que sea necesario por su valor estimado.
Yo creo que aquí ya he cerrado la explicación, ¿vale? Entonces, realmente, ¿qué hace falta para iniciar un contrato? La previa tramitación del correspondiente expediente. Volviendo al supuesto práctico, la primera actuación a desarrollar de la campaña publicitaria es la previa tramitación del correspondiente expediente, ¿vale? Justificando la necesidad, abrir expediente, tramitar, vale, perfecto. RCA, DOK, esos son los documentos contables, LUMI, luego lo veremos. Primero empezamos normalmente con un RC, ¿vale? Siempre una reserva de crédito y a partir de ahí empezamos a funcionar, ¿vale? ¿Ha hecho falta el supuesto práctico? Tampoco. Pregunta 4. Aquí he puesto el supuesto práctico por recordar de que teníamos supuesto práctico. La agencia de publicidad adjudicataria de la campaña, ni idea de quién es porque en el supuesto práctico no nos dice nada, percibirá el 30% del importe de la licitación del contrato de carácter previo al inicio de los trabajos, percibirá el 50% del importe de adjudicación del contrato con carácter previo al inicio de los trabajos, percibirá el 50% de adjudicación, deberá acreditar la recepción del objeto del contrato antes de percibir el precio y deberá acreditar la recepción del objeto del contrato en un porcentaje superior al 50% antes de recibir el pago. Ya yo os lo dejo. Vale. Bien, 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 bien. Ahí estáis muy fuertes, en contratación. Vale, veo que vais todos por el buen camino. Entonces, volvemos a movernos. Pregunta 4. Fijaros. Contratos. Seguimos en contratos. Artículo 102. El precio. Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. Ni antes ni después, cuando realmente ejecute la ejecución y de acuerdo con lo pactado, ¿dónde? En el contrato y en los pliegos, ¿vale? El precio se entenderá incluido, aquí ya sí, porque es el pago, aquí ya sí que se entiende incluido el IVA, pero como partida independiente. Tiene que estar reflejado, pero como partida independiente. El precio se expresará en euros, aunque pueda haber una moneda distinta, ¿vale? Vamos al artículo 210, bajamos un poquito, del 102 al 210. Cumplimiento de contratos y recepción de la prestación. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado y a satisfacción de la administración, mucho cuidado, la totalidad de la prestación o la que corresponda. Es muy importante esto porque es cuando el contratista haya hecho su parte y a satisfacción de la administración. Como sabéis, la administración con la ley de contratos juega en un escalón por encima del resto. Primero haz las cosas o dame lo que te he pedido o lo que sea y luego te pago, si compruebo que todo está correcto. Cuando ya hay satisfacción por la administración, lo que viene a ser un acta de conformidad por la administración, entonces ya te puedo pagar, ¿vale? En todo caso, su constatación exigirá por parte de la administración un acto formal y positivo de recepción, el acta de recepción, o de conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o recepción del objeto del contrato o en el plazo que se determine el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. En los contratos se fijará un plazo de garantía, vale, que esto ya es posterior, a la recepción o conformidad, transcurrió ya ese plazo de garantía, quedará extinguida la responsabilidad del contratista, con lo cual ya ahí si pasa algo, no podemos decirle nada al contratista, la administración ya tiene que volver a abrir un expediente, el que corresponda, para reparar, rehacer o comprar algo nuevo. Aún así seguimos, Pago del precio. Fijaros. El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en la ley y en el contrato, ¿vale? El pago del precio puede hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuentas o contratos de tracto sucesivo, mediante el pago de cada uno de los vencimientos en los que estuviera estipulado, y por eso os he puesto ahí mes a mes. Salvo que sea un tipo de contrato con el que sea algo pequeño, que podamos pagar directamente al final, o un servicio, o una obra en que sea abono total del precio, lo más normal es que son de tracto sucesivo, según te vayan realizando las prestaciones, ya sea suministros, según te vayan suministrando, vas haciendo el acta de conformidad de lo que te han traído y lo vas pagando. Si son servicios, normalmente mes a mes vas viendo el acta de conformidad del servicio, que todo está funcionando correctamente y vas pagando esas facturas. O si son de obras, pues las actas de recepción de las obras se pueden ir pagando poco a poco, de tracto sucesivo, ¿vale? El pago del precio, pero sigo,
El contratista también tendrá derecho a percibir abonos a cuenta cuando sea necesario por el importe de operaciones preparatorias en la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo. Mucho cuidado con eso, que tienen que estar comprendidas. Normalmente actuaciones preparatorias no se suele pagar, salvo que venga así previsto en el contrato, venga así previsto en los pliegos. Esta parte es interesante, la que vengo ahora, en el apartado 4. La administración, es que puede ser muy pregunta de examen, la administración tendrá la obligación de abonar dentro del plazo de los 30 días siguientes, fijaros cómo jugaron aquí las fechas, tendrá la obligación de abonar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato. A partir de dicho cumplimiento de esos 30 días hay intereses de demora e indemnización por costes de cobro hacia el empresario, hacia la tercera persona. O sea que la administración tendría que pagar la factura más los intereses. Pero fijaros, un poquito más abajo, el contratista deberá haber cumplido aún así la obligación de presentar esa factura ante el registro administrativo correspondiente, ahora el registro electrónico, el registro de facturas electrónicas, en tiempo y forma en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicio. O sea, que si nos tienen que suministrar algo, o tienen que hacer el servicio, o la certificación de obra cuando ya se haya terminado, el empresario tiene un plazo de 30 días para presentarnos la factura. En esos 30 días presenta la factura. La administración coge la factura, la comprueba, la factura y lo que se ha realizado, hace un acta de recepción positiva y ahí empiezan 30 días para pagarle al empresario. ¿Vale? Mucho cuidado, que no es desde que lo presenta la factura al empresario, sino desde que lo presenta, la administración comprueba, hace el acta de recepción positiva y a partir de ahí son 30 días para pagar. ¿Vale? Realmente es como está estipulado en la ley de contratos. Aunque luego se juega un poquito de otra manera más en favor del empresario, pero así lo tiene. Y yo creo que ya, si la demora del pago fuese superior, esto ya es demora, superior a 4 meses, que la administración no lo ha pagado en 4 meses al contratista, pues tiene derecho a avisar con un mes de antelación de que va a suspender el contrato y si la administración no lo ha pagado en 6 meses, a resolver el contrato. Y las comunidades autónomas, además, tienen la potestad de reducir, no de ampliar, de reducir estos plazos de 30 días, 4 meses y 6 meses. Y yo creo que hasta aquí ya me he ido muchísimo en la pregunta, pero me venía muy bien para hacer un repaso y decir que la agencia de publicidad o la que sea adjudicataria de la campaña del contrato de más percibirá el 30% del importe de licitación con carácter previo al inicio de los trabajos. No, salvo que así venga estipulado en los pliegos o en el contrato. El 50%, exactamente lo mismo. ¿Deberá acreditar la realización del objeto del contrato antes de recibir el pago? Ahí sí me gusta, ¿vale? Y deberá acreditar la realización del objeto del contrato en un porcentaje superior al 50% antes de recibir el pago. No viene estipulado en ninguna parte, salvo que sea una condición especial o excepcional que pongamos así en los pliegos de cláusulas administrativas o en el contrato o donde sea. Como norma general, hasta que la empresa no hace, la administración no comprueba, no se puede pagar. Muchos no os he dicho, pero la empresa hace, la administración comprueba y entonces se paga. ¿Vale? Y por lógica, básicamente, esa prestación satisfactoria o servicio hecho, ¿vale? Y que me habéis dicho, los terrenales nos pide la pasta antes. Exacto, Ana. Primero, los terrenales, los civiles, los de a pie, llámenlos como quiera. Primero pagamos y luego tenemos básicamente lo que buscamos, o más o menos. En ciertos tipos de servicios y demás, no es así, se paga después, pero la administración sí o sí, salvo cosas muy excepcionales que vengan los pliegos, se paga a posteriori, porque la administración tiene la potestad de comprobar todo antes de pagar, ¿vale? En contratos, días naturales, salvo que se ponga lo contrario, exacto, ¿vale? Pues yo creo que ya está. ¿Existe plazo para emitir el acta? No como tal, pero es el menor plazo posible, ¿vale? Realmente sí que hay, no viene estipulado en la ley, pero sí que hay unos criterios internos en que el acta se tiene que hacer en el menor plazo posible. No te puedo decir días concretos porque no quiero pillarme los dedos, pero sí que en el momento desde que recibes en el registro de facturas electrónico, ya sí que a partir de ahí ya son unos plazos muy cerrados para hacer el acta y para pagar. Bien, pues pregunta 4. He puesto el supuesto práctico para que le echases un vistazo, pero ¿realmente hacía falta leer el supuesto práctico para saber que la agencia de publicidad, que es adjudicataria de la campaña, tiene que acreditar? No, para nada. Pregunta 5. Ya elimino el supuesto práctico porque no me hace falta para nada y continúo. Desde el punto de vista de la documentación contable,
Para el pago de la agencia de publicidad, ¿hace falta supuesto práctico? No. Para pagar a una agencia de publicidad, desde el punto de vista de la documentación contable, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es necesario el previo registro contable del compromiso de gasto mediante el documento contable A? ¿Es necesario el previo registro contable del documento contable OK, del documento contable AD o del documento contable O? Vale. Aquí vais estáis ahí, pero o me está cargando muy flojo o estáis pensando realmente lo que tenéis que responder. Vale, mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿vale? Que lo comentamos más de una vez. En este caso, el documento contable no choca con nada, pero si hubiese sido el documento contable, no os voy a dar más pistas, lo cuento después, ¿vale? Sí, carga un poquito lento hoy, ¿verdad? Yo también lo estoy notando. Sí, porque me llegan vuestros mensajes con un poco de retraso. No pasa nada. Antes de contestar, vamos a nuestro panel de estudio y ya nos vamos a la instrucción operatoria contable, nos vamos a la regla 78, que a partir de ahí nos habla ya de los contratos, que es el procedimiento de reconocimiento de la obligación. Bueno, nos habla unos cuantas reglas antes, nos habla de los contratos, pero aquí en el 78 tenemos el reconocimiento de la obligación en relación con los contratos. Fijaros. Antes de ejecutar el reconocimiento de la obligación, se deberá justificar por el contratista el cumplimiento de la prestación contractual. Todo lo que hemos estado hablando antes se tiene que justificar por el contratista que lo ha cumplido mediante la factura y luego la administración con un acta de recepción, un acto formal y positivo, ¿vale? Una vez comprobado el expediente del reconocimiento de la obligación, que todo está bien, el servicio gestor expedirá el documento OK, ¿vale? Que es el documento contable de pago. Ojo, que esto es en la Administración General del Estado. Si no recuerdo mal, los que estáis en comunidades autónomas o entidad local, puede que esté documento contable a OP, ¿vale? Por si acaso, es lo mismo. Aún así, me he puesto una flechita para abajo, porque voy a comentar más cosas. Compromisos de gastos derivados de los contratos, que me vale como repaso, ¿vale? O en Andalucía, por eso va dependiendo. Al inicio del expediente de contratación, como hemos hablado al principio, de que qué hace falta para iniciar un expediente, pues vamos a ver, al inicio del expediente de contratación, documento RC de ejercicio corriente o ejercicios posteriores en caso de que sea necesario. Una vez que se apruebe el expediente de gasto, que ya se hace la aprobación con la firma del órgano competente para contratar, el servicio gestor formará un documento contable A por el importe de dicho expediente que corresponda con el presupuesto en curso, ¿vale? O A de ejercicios posteriores. O sea que tenemos un RC y luego hacemos un A, que puede ser de la misma cantidad del RC o una cantidad inferior. Y lo que sobra, le hacemos un documento RC barra o RC negativo y lo devolvemos al presupuesto. Luego, cuando se formalizan los contratos, ya ha pasado todo el proceso de licitación y ya tenemos una relación jurídica con terceros, que es la formalización en este caso, el servicio gestor competente expedirá un documento contable de compromiso del gasto, ¿vale? Que es del ejercicio en curso o del ejercicio siguiente. Y ya tenemos el RC, el A y el D. El D normalmente va a ser igual, normalmente va a ser inferior, pero puede ser igual o inferior al A, al de licitación, ¿vale? Entonces, si es igual, no hay problema. ¿Qué es inferior? Pues nada, hacemos una barra, una negativo y luego un RC negativo y todo lo que nos sobra lo devolvemos al presupuesto, ¿vale? Y yo creo que con esto ya más que suficiente. Así ya hemos repasado los documentos contables, el RC, el A, el D y luego cuando es el pago, el OK, que era lo que nos daba la respuesta a la pregunta 5 del supuesto práctico. Desde el punto de vista de documentación contable para el pago de la agencia de publicidad, que es necesario el documento contable OK, que lleva el reconocimiento de la obligación. Dependiendo de dónde estáis en el territorio nacional, pues puede ser OP o O, a secas, ¿vale? Cosas o ADOP si es todo junto, ¿vale? Aquí ya luego son las fórmulas de juntar el AD, el ADOP o el ADO, etc. Lo que os comento muchas veces, ¿vale? Mucho cuidado con este tipo de preguntas, porque si nos están buscando un documento contable concreto, si es sobre todo va a ser el documento contable A o el documento contable D, nunca va a estar en la respuesta A ni en la respuesta D, para jugar con nuestros nervios. Lo repetiré siempre y todas las veces que sea necesario, por muy pesado que suene, ¿vale?
Si buscamos el documento contable A y el documento contable A está la respuesta C, nuestra cabeza siempre va a ir por velocidad, documento contable A, yo pongo en la plantilla A y la ligo. O lo mismo con el documento contable D. Así que mucho cuidado, hasta si es necesario marcarlo con el dedito. Documento contable A está en la C y yo me voy a la plantilla y marco la C. Y aún así, si os sobra tiempo en el examen, yo le pondría un ojico al lado para cuando haga la revisión, si da tiempo, fijarme muy bien que he respondido la correcta y la correcta en la plantilla. Mucho cuidado con este tipo de cosas porque es común que jueguen con nuestros nervios y esta es una típica pregunta para jugar con ellos. El A nunca está en el A y el D nunca está en el D. El OK me da igual porque lo busco y la que corresponda, ¿vale? ¿Hacía falta el supuesto práctico para esta pregunta? Tampoco, ¿vale? Paraje la B, para local podría ser la D, sí. Para local podría ser la D dependiendo de la normativa local, ¿vale? Perfectamente. Seguimos. Pregunta 6. Seguimos sin supuesto práctico. ¿Para qué? Si somos así de chulos. La convocatoria de unas subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de fomento de hábitos saludables, ¿qué requiere? Pregunta completamente de teoría. No me hace falta leer nada del supuesto práctico. Disponer de una dotación presupuestaria adecuada y suficiente en el presupuesto del departamento, tramitar la correspondiente convocatoria de incorporación, la correspondiente incorporación de crédito para crear un concepto presupuestario al efecto, disponer de crédito adecuado y suficiente en el capítulo 6 del presupuesto de gastos del departamento o tramitar la correspondiente ampliación de crédito para crear un concepto presupuestario al efecto. ¿Qué es necesario para iniciar la realización de actividades de fomento de hábitos saludables en una convocatoria de subvenciones de régimen de concurrencia competitiva? Esta pregunta me suena mucho a la pregunta anterior, a la de ¿qué hace falta para iniciar un expediente de contratación? El expediente, iniciar el expediente. Y dentro del expediente, ¿qué era una de las cosas necesarias que había que poner? Una dotación presupuestaria adecuada y suficiente para el presupuesto del departamento, o sea, hacer una reserva de crédito. Aún así, subvenciones, 38/2003, la ley de subvenciones, procedimiento de concesión, vamos allí, que aquí creo que también me he venido bastante arriba. Procedimiento ordinario de concesión de subvenciones, se tramitará el ordinario, pues si nos hacen algún tipo de pregunta de cuál es el procedimiento ordinario de subvenciones, el de concurrencia competitiva, que no nos olviden, no el de concesión directa, no el que venga en una ley, nada, concurrencia competitiva es el ordinario, ¿vale? Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de subvenciones se realiza mediante la comparación de esas solicitudes presentadas con una prelación, viendo los criterios de valoración previamente fijados en la base reguladora con el fin de adjudicar a las solicitudes que hayan obtenido la mayor valoración. Ese es el régimen de concurrencia competitiva. Pero además nos dice que hay unos de forma directa, que son subvenciones que ya van directamente, las que vienen en los presupuestos generales del Estado, los presupuestos de las comunidades autónomas o las entidades locales, las que vienen ya con nombre directamente a esta persona o a esta entidad o tal lo que sea, le corresponde tanta pasta. Subvención directa, allá que va, ¿vale? Otorgamiento, cuantía, impuesto, que venga por una norma de rango legal, que no sea la de presupuestos, ¿vale? Porque así lo diga una ley, y con carácter excepcional la que acrediten de interés público, social, económico o humanitario, que estas pueden ser muchas las que cuando ocurren algo relacionado con algún con algún fenómeno meteorológico que sea catastrófico, ¿vale? Que ocurre algo y ahí, pues si ha habido derrumbamiento de edificios, de calles, de gente, de lo que sea, entran este tipo de subvenciones de carácter excepcional por razones de interés público, social, económico o humanitario. Aún así, no pueden otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se termine la convocatoria. Es lógico, no puedes pagar más subvenciones del dinero que tienes, todo eso es nulo de pleno derecho. Requisitos para otorgamiento de subvenciones, pues allá vamos, con carácter previo, esto que me viene muy bien como repaso porque hay muchas preguntas de este tipo. Con carácter previo al otorgamiento de subvenciones tienen que aprobarse, fijaos las palabras, con carácter previo a otorgar las subvenciones, o sea, antes de poder pagar a las personas, se tienen que aprobar las bases reguladoras de esas subvenciones y no después. Su lógica tiene, pero por si acaso hay que anotarlo. Y las bases reguladoras de cada tipo de subvención se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, en el diario correspondiente, aunque ya sabemos que todo esto también va a la base de datos nacional de subvenciones y un extracto en el Boletín Oficial del Estado que hace referencia a todo lo demás, ¿vale? ¿Y qué era necesario? Y ya volviendo a la pregunta,
¿Vale? Requisitos: competencia del órgano administrativo competente, como hemos visto antes, ministros, secretarios de Estado, presidentes o directores de organismos autónomos, entidades públicas estatales, y además, que hemos visto de forma excepcional, los subsecretarios cuando a ellos le corresponda y así lo diga el supuesto o la normativa. La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión de la subvención, y aquí teníamos la respuesta: tratamiento del procedimiento, fiscalización previa y, por supuesto, la aprobación del gasto, que es el documento contable A. Así que, como muy bien habéis respondido, ¿qué hace falta para iniciar las subvenciones del régimen de concurrencia competitiva? ¿Qué se requiere para iniciar el expediente? Y disponer de una dotación presupuestaria adecuada y suficiente en el presupuesto del departamento. Si no hay dinero para pagar subvenciones, no podemos ponerlas en marcha, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Me habéis respondido todos estupendamente. La pasta por delante, ¿vale? Sin pasta no se hace nada. Es que así funciona la administración. Lo primero que tiene que hacer la administración siempre, antes de hacer cualquier actuación, es: ¿cómo tengo la cartera? ¿Cómo tengo los créditos presupuestarios? ¿A qué capítulo va a ir lo que estoy haciendo? Todo eso, iniciar. Si no hay pasta, no se puede hacer nada. Está clarísimo, ¿vale? ¿Y qué más? Vale, perfecto. ¿Y por qué no es la C? Buena pregunta, María. ¿Por qué no es la C? ¿Dónde van las subvenciones? ¿A qué capítulos presupuestarios van las subvenciones? Es otro tipo de pregunta de examen, ¿vale? Muy guay esa pregunta, María. ¿Vale? Así que os lo voy a dejar a vosotros que me respondáis, porque sé que alguno de este tema ya lo habéis tocado de cerca, y así también podéis responder a María vosotros, no solo yo. Exacto. Al capítulo 4, transferencias corrientes, y al capítulo 7, transferencias de capital. Ahí es donde están las subvenciones. ¿Por qué? Porque lo dice así el presupuesto, ¿vale? Porque lo dice así la clasificación económica. Las subvenciones están en transferencias corrientes, capítulo 4, en transferencias de capital, capítulo 7, ¿vale? No te compliques mucho la vida, María. Por eso mismo, disponer de un crédito adecuado y suficiente del capítulo 6 no puede ser, porque todas las subvenciones tiran del 4 o del 7, ¿vale? Así que por eso, o sea, la respuesta no es correcta por eso mismo. Pues nada, pregunta 6, respondida. ¿Supuesto práctico necesario? Para nada. Seguimos adelante. Fijaros que bien nos va. Pregunta 7, ¿supuesto práctico? Tampoco. Allá acabamos. La primera actuación a desarrollar para la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones de fomento de hábitos saludables es... ¿Me he equivocado? ¿Es la misma pregunta? No. No, es muy parecida. Creía que la había liado y os había puesto dos preguntas iguales. La primera actuación a desarrollar por la convocatoria de subvenciones en entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo, ¿qué es necesario? ¿Cuál es la primera actuación? ¿Cuál era la primera actuación para contratos? Iniciar el expediente. ¿Cuál es la primera actuación para subvenciones? Me suena que es la misma. ¿Puede ser? ¿Nos están regalando una pregunta? Puede ser que nos estén diciendo, si respondes bien la de contratos, puedes responder bien la de subvenciones, porque son bastante paralelas en el estudio y se parecen muchísimo en ciertos artículos. Pues quizás sí. Vamos a ver qué nos dicen las subvenciones. Pregunta 7. Iniciación. El procedimiento para artículo 23 de la ley 38/2003 de subvenciones. El procedimiento para concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio. Y esta es otra típica pregunta de examen. Las subvenciones siempre de oficio. La iniciación de oficio se realiza siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano competente. Deberá publicarse en el base de datos nacional de subvenciones y un extracto de la misma en el BOE. Bases reguladoras en el diario oficial en el que está publicada, créditos presupuestarios al que se va a imputar la subvención y cuantía máxima de las subvenciones que se pueden pagar, objeto, condiciones, finalidad, requisitos para solicitar esa subvención, órganos competentes para instrucción y resolución, ¿vale? Plazo de presentación de solicitudes, para que no se nos pase, plazo de resolución y notificación, que ya sabemos que si normalmente la resolución, cuando es por silencio administrativo en una subvención, como se inicia de oficio, ¿cómo va a ser? Os lo dejo que me respondáis ahí, vosotros. Si no me responden, es una subvención, es un procedimiento, el que sea que se inicie de oficio, como se entiende el silencio administrativo. Criterios para la valoración de solicitudes, y si la solicitud para la subvención no reúne los requisitos necesarios, ¿qué van a hacer? Darnos 10 días hábiles para subsanar, ¿vale?
Muy bien, esas respuestas, ¿vale? Que me estáis dando ahí. Exactamente, ese silencio va a ser como es una iniciación de oficio y es una subvención que además se le está dando algo, con lo cual es una transferencia del que se le pasa... Ay, ¿cómo estoy hoy? ¿Veis cómo venía un poquito yo tocado de la cabeza? De dominio público. Se está dando a terceros facultades relativas al dominio público, facultades o derechos relativas al dominio público, que es darle dinero público a una persona. Además se inicia oficio, o sea, reúne ahí varias cosas por las que el silencio en este procedimiento es negativo. ¿Y qué más? Regla 14. Retención de créditos para gastar. Aquí me he ido a la instrucción operatoria contable, ¿vale? Al inicio de la tramitación del expediente de gasto, el servicio gestor competente solicitará que se certifique existencia de crédito disponible para su realización. Una vez efectuado este registro, el documento contable RC. Más cosas que os he metido aquí de subvenciones. ¿Cómo se tramitan las subvenciones? Fijaros, la tramitación de subvenciones no nominativas con convocatoria pública de carácter periódico, ¿vale? Que vienen a ser normalmente las de concurrencia competitiva, funcionan con todos los documentos contables. Al inicio del expediente, que es lo que hacía falta, que es lo que nos preguntaba la subvención, ¿qué es lo que hace falta para iniciar unas subvenciones? El inicio del expediente de gasto. Y el inicio del expediente de gasto, ¿qué va a llevar? Primero un documento RC, ¿vale? Y RC para ejercicios posteriores si es necesario. Luego el servicio gestor, un documento contable A. Una vez aprobado el expediente de gasto, esas son preguntas muy típicas de examen. En la convocatoria de subvenciones, con el documento contable A, ¿qué va aparejado? Pues la aprobación del expediente del gasto, o con la aprobación del expediente del gasto, ¿qué va? El documento contable A en subvenciones. Y luego, aprobación será preceptiva para la publicación de la convocatoria en la licitación, y cuando se apruebe la concesión de subvenciones es el documento contable D. El documento contable D va con la aprobación de la concesión de subvenciones. Muchas veces juegan con ese tipo de preguntas y ya cuando se reúne todo lo establecido para pagar la subvención, documento contable OK. Toma, y otra vez que me he ido ultra lejos para explicaros cosas de estas preguntas que no están nada relacionadas con el supuesto práctico. Así que la primera actuación a desarrollar para la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones de fomento de hábitos saludables es que iniciar un expediente de gasto con el documento RC para hacer la reserva de crédito, y como hemos hablado antes, si no hay pasta, la administración no puede actuar, y esto es lo primero que va a hacer, un inicio del expediente de gasto. Y luego, ya cuando tiene aprobado ya el expediente aprobado, entonces ya hace la publicación de la convocatoria, pero ya asegurado que tiene dinero, ya ha hecho las bases, ya ha hecho la aprobación, entonces publica, ¿vale? Y creo que vais todos bastante bien. Silencio negativo, esto nos hemos quedado. Josuchu, mi cabeza no es distinta que la tuya, ni la de ninguno de vosotros, para nada. ¿Sabéis lo único que me diferencia de vosotros ahora mismo? 2 años, sinceramente. Me diferencian 2 años de estudio. Igual alguno más, pero no es más, no es más. Yo simplemente os estoy transmitiendo algo que yo he aprendido, he estudiado, he hecho mío, he comprendido, y como a mí me gusta, os lo traspaso. Pero no hay más diferencia. Yo no soy más listo que ninguno de vosotros, os lo puedo prometer, ¿vale? Así que no es necesario. En el momento que te estudies esto 2 veces, serás igual o seguramente superior a mí, Josuchu. Tú y todos los que estáis en este canal, ¿vale? Desde luego, estas subvenciones no meterás en convocatoria pública, son diferentes documentos contables. Vale, pues nada. Vamos a ello. Pregunta 8. Sí, pregunta 8. Una vez evaluadas las solicitudes de las subvenciones por órgano colegiado, ¿me hace falta el supuesto? Tampoco me hace falta el supuesto práctico. ¿Qué hace falta? El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional debidamente motivada. El órgano instructor dictará la resolución y la notificará a los interesados. El órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional debidamente motivada y la notificará a los beneficiarios a favor de los cuales surge el efecto subjetivo a la percepción de la subvención. O el órgano instructor elevará informe al órgano colegiado, al órgano competente para resolver, para su aprobación y notificación a los interesados. Esta pregunta es un poquito chunga, ¿eh? Si no tenéis un conocimiento claro y exacto de lo que ocurre ahora con las subvenciones, este tipo de preguntas, ¿qué hacemos con ella? Yo, si no tengo claro ninguna de ellas, todas me suenan o todas pueden no ser, preguntita en blanco. Gano más, ¿vale? Leedla con detenimiento. Si la tenéis clara, contestar.
Si no la tenéis clara, blanco. Mucho mejor que contestar sin saber, siempre, ¿vale? Es preferible en un supuesto práctico tener 4 preguntas en blanco que 4 preguntas falladas. Y eso lo sabéis de sobra por todo lo que estáis preparando, ¿vale? Claudia, pues vale, algún día si queréis lo hablamos más en petit comité, más en familia. Un día que no estemos de resolución de supuestos prácticos, hablamos. No tengo ningún problema. Creo que la A en blanco yo diría que está A, D, vale. O sea que estáis cada uno a lo vuestro, realmente. Vale, pues vamos a ello. Esta es pregunta muy difícil. Esta es de la que marca corte, ¿vale? Esta es de las que marca corte en este examen. Si hubieseis elegido la parte financiera. Subvenciones. Artículo 24. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se designe en la convocatoria, ¿vale? Pero fijaros que dice instrucción, ¿vale? Muy importante esta palabra. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que se designe en la convocatoria. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. Luego comprenderá esa instrucción un montón de cosas que si queréis darle una leída bien, ahora mismo para este supuesto no nos hace falta, pero una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado, ¿vale? Eso ya, si queréis, le echamos un vistazo después, pero no creo que sea necesario. Hay un órgano colegiado que se encarga de emitir informes para las subvenciones. El órgano colegiado, una vez evaluadas todas las solicitudes, deberá emitir un informe que concrete el resultado de toda la evaluación, de la comparación de todas las solicitudes presentadas y demás. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional debidamente motivada, es una provisional debidamente motivada, que deberán notificarse a los interesados en la forma que establezca la convocatoria y que se concederá un plazo de 10 días para alegaciones. De momento estamos en una provisional y 10 días para alegaciones por si los interesados ven algo que no está del todo correcto. Si se puede prescindir de este trámite de alegaciones, perfectamente, entonces en vez de resolución provisional ya tenemos una resolución definitiva. ¿Que sí que hay alegaciones? Pues nada, examinar las alegaciones, que estamos aquí, se hará una propuesta de resolución definitiva que deberá expresar el solicitante o la reacción de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención. Propone, estamos en provisional, definitiva, propone, bla, bla, o sea, estamos con palabras como muy etéreas, todo un poquito muy en el área. Fijaros porque ahora se marca una cosa ahí abajo. Y su cuantía especificando su evaluación y criterios de valoración seguidos para efectuar esas propuestas. Pero ya un poquito más abajo, ¿qué nos dice? Que las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, porque todavía estamos en el expediente, está todo ahí como que podrá, propone, frente a la administración, mientras no se le haya notificado ya de forma expresa al interesado la resolución de la concesión. Esto directamente son una serie de pesquisas o demás que se van haciendo durante el procedimiento. Tenemos el órgano de instrucción, el órgano colegiado, etcétera, se hacen propuestas, pero las propuestas no crean derecho hasta que al interesado no le llega una resolución expresa o una notificación directa hacia él. Hasta ahí, ¿vale? No tiene beneficio, no tiene concedida la subvención y por tanto no puede reclamar nada. Todavía puede reclamar sobre el proceso, puede reclamar sobre la puntuación, pero hasta que no recibe la notificación de que le corresponde o de que no le corresponde para que pueda presentar un recurso, no crea ningún derecho alguno a favor del beneficiario. Entonces, volviendo yo creo que ya no se ha puesto nada más, no, creo que no. Volviendo al supuesto práctico, ¿qué tenemos? Que una vez evaluadas las solicitudes de subvenciones por el órgano colegiado, el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional debidamente motivada que deberá comunicar en un plazo de 10 días, que se deberá comunicar y que establecerá un plazo de 10 días para alegaciones. ¿Vale? Yo esta es una pregunta que si no tengo muy clara la ley de subvenciones, salvo que sepa descartarla relativamente bien, que yo he visto que esta sería hasta complicado descartarla. La C a lo mejor se descarta por ese a favor de los cuales surte un efecto subjetivo a la percepción de la subvención. Ese efecto subjetivo me suena muy raro, no creo haberlo leído nunca en la norma, fuera.
La D es que podría ser perfectamente, o la B, si no conozco la norma, también podría ser, porque el órgano instructor dictará la resolución y la notificará a los interesados. Pues es que a lo mejor no es el órgano instructor, sino es el órgano encargado de la resolución, y ahí podríamos descartar también un poquito. Pero esta es una pregunta de que si no tengo muy claro lo que dice este artículo, se me ha ido a mí, este artículo 24 de la ley 38/2003, yo blanco, gano más. Gano mucho más dejándola en blanco. Si la tenéis muy clara, por supuesto, 8A, ¿vale? Y tan tranquilos. Seguimos. Pregunta 9. ¿Supuesto práctico? Tampoco. Allá vamos. ¿Qué tipo de contrato es el procedente para la remodelación de los sótanos del departamento? ¿Qué tipo de contrato hace falta para una remodelación de unos sótanos? ¿Servicios, obras, concesión de obras públicas o de suministro? Vale, Marga, nos vemos el próximo día, ¿vale? De todas formas, acuérdate que queda grabado y tal cual. Lo puedes ver en cualquier momento. Aquí sí que os habéis venido arriba, ¿eh? Madre mía, estabais ahí bastante calladitos. De repente os hablo de contratos y de qué tipo de contratos y me estalla el chat. Vale, a lo bestia. Mira que sois. Pues nada, está claro, ¿verdad? Remodelación de los sótanos, un contrato de obras, ¿vale? Me estoy reservando los caramelos porque a veces yo no sé si me paso en poneros caramelo, porque a veces puede ser que nos encontremos aquí con algunos compañeros que realmente acaban de empezar a estudiar y yo digo, esto es un regalo, esto es un caramelo, y a lo mejor ellos se sienten un poco de, hostias, yo no tengo ni idea y no es tan caramelo para mí, y entonces he bajado un poco el nivel de los caramelos, ¿vale? Pero es una pregunta relativamente sencilla si le hemos echado un vistazo a la ley de contratos. Aún así, para eso estoy aquí, para daros la vara. Nos vamos a la ley de contratos otra vez. Artículo 13, obras. Y os vuelvo a repasar las obras. ¿Por qué? Porque soy un pesado. La ejecución de obra aislada conjuntamente a la redacción del proyecto, la redacción de alguno de los trabajos enumerados en el anexo 1. Y ahora nos iremos al anexo 1. ¿Qué entendemos por obra? El conjunto de trabajo de construcción e ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica que tenga por objeto un bien inmueble. También se considera obra la realización de trabajos que modifiquen de forma o sustancia terreno, suelo, mejora del medio físico o rural. La clasificación de las obras: primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o la reparación, reparación simple, conservación, mantenimiento y demolición. Y ahora, vamos allá. Obras de primer establecimiento. Creación de un bien inmueble. Chan, construimos una casa. Fijaros, la 3, 232, apartado 3. El concepto general de reforma abarca un conjunto de obras de... Y aquí es donde nos pueden jugar con nosotros en el supuesto práctico dependiendo de las palabras. Ampliación. Una ampliación del sótano. Obra. Una mejora de las condiciones del sótano, obra. Una modernización, obra. Adaptación, obra. Adecuación, obra. Refuerzo, obra. ¿Qué nos dice el supuesto práctico? Os voy a llevar para allá otro poquito. ¿Qué palabra han utilizado? Remodelación. Oye, pero es que remodelación no está tal cual en la ley, ¿vale? No está tal cual, pero podemos entender que una remodelación se parece mucho a una adaptación o una adecuación para ese sótano. Entonces estaría comprendido dentro del contrato de obras. De reparación tenemos la de reparación simple y la de reparación que es simple por causas fortuitas o accidentales, pero si esa reparación tan simple afecta a la estructura resistente ya deja de ser simple y se convierte en gran reparación. Conservación por el paso natural del tiempo, del uso del bien. La restauración, que esto os machaco a veces también bastante, conservando estética y misma funcionalidad, estética, valor histórico y misma funcionalidad. Y rehabilitación, conservando su estética, valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad. Vale, cuando hablamos de restauración o rehabilitación nos entendemos que es para un bien inmueble completo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sótano se podría entender que si le cambiamos la funcionalidad deja de ser un sótano de mierda y lo cambiamos en una biblioteca, podría entenderse la rehabilitación de un sótano, pero aquí más que nada entendemos que la restauración y la rehabilitación va para bienes inmuebles completos. Lo que estamos haciendo realmente con el sótano es una remodelación, ¿vale? Lo estamos modernizando, adaptando, etcétera, ¿vale? Y las obras de demolición, las que tengan por destrucción del bien inmueble. Aún así, yo me he ido al anexo 1
y digo, va, os copio el anexo 1, la parte que afecta a esto. El 45.3 y el 45.4, fijaros del anexo 1, que esto es todo lo que está considerado obras. Tenemos de instalación eléctrica, pues a lo mejor en la remodelación del sótano sí que tenemos que tocar algo de instalación eléctrica, cables y material electrónico. Trabajo de aislamiento, pues igual sí. Fontanería, a lo mejor ese sótano tiene un baño y hay que adecentarlo. ¿Qué más? Carpintería, pues puede ser para puertas, techos, etcétera, pladur, suelos y paredes también pladur, todo esto, pintura y acristalamiento, todo esto en algún momento seguro que entra dentro de ese contrato de remodelación del sótano del departamento. Por tanto, contrato de obras clarísimo. Bien, hoy me he venido muy arriba, estamos a las 9:07 y no os he preguntado, vamos por la pregunta 9, ¿qué tal vais? ¿Vale? No os he preguntado, yo he echado aquí la quinta y no os he preguntado en ningún momento y no he frenado, no os he preguntado cómo vais, el ritmo os va bien, vamos entendiendo el supuesto práctico, contando un poquito, paramos un segundo, hacemos una especie de descanso y continuamos con las... Nos quedan 5 preguntas todavía, ¿vale? Que son 12 más 3 de reserva. Vale, yo os voy leyendo un poquito. A ver. ¿Qué primer establecimiento? Remodelación. Vale. Pues me decís que no me pasa, pero yo realmente cuando os estoy preparando este supuesto práctico y los anteriores, cuando empiezo yo a juntar normas o a ver hasta dónde puedo extender y no remitirme solo a lo que es la respuesta correcta, muchas veces pienso para mí, vaya tostón que les doy a mis chicas y chicos cuando me pongo aquí a resolver el supuesto práctico. Entiendo que os gusta, ¿no? Pero desde mi punto de vista, que soy yo el que lo explica, digo, a veces digo, madre mía, digo, la que les está cayendo a los pobres. Vale, pregunta anterior, si la ley 39/2015, si no recuerdo mal, el órgano que resuelve y el que estudie en el expediente es distinto. Puede ser y puede no ser distinto, Susana, ¿eh? Dependiendo de lo que marque la norma, puede ser que el órgano instructor y el órgano que resuelve no sea el mismo, ¿vale? Pero puede ser distinto de la norma. De momento, por lo que me estáis contestando, en el supuesto práctico, bien, vale. Facilillo, vale, muy arriba, vale, perfecto. Entonces está súper completa. Entonces, bien, estáis genial, estáis mejor que yo en todo momento. Mejor que yo y mejor que este supuesto. Vale, como os veo también y puestos a la marcha, continuamos. Pregunta 10. Ostras, otra vez, es que me sale de dentro. Y esto me ha encantado. Yo tengo que decir que desde que lo pusimos la semana pasada, un poco más y me lo pongo de fondo de pantalla de mi escritorio. O sea, me encanta este tipo de preguntas, ¿vale? Pregunta trampa. Pregunta caramelo, pregunta sin supuesto práctico, pregunta con supuesto práctico, pregunta trampa. Si es que cada vez hacemos más escalones, yo me lo paso súper bien con vosotros. Esto es increíble. ¿No lo vi? Pues es pregunta trampa, Soraya, es pregunta trampa. Un cepo, porque está puesto a mala leche, ¿vale? Vamos a la lectura. En el procedimiento de contratación para remodelación del sótano, seguimos remodelando el sótano, tendrá aptitud para contratar la mesa de contratación, las personas naturales jurídicas españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica o profesional o, en los casos en los que así exija la ley, se encuentren debidamente clasificadas. Las personas naturales o jurídicas españolas o comunitarias que tengan plena capacidad de obrar no estén incursas en prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica o profesional o, en los casos en que exija la ley, se encuentren debidamente clasificadas. O, por último, la de el ministro o el secretario de Estado. ¿Quién tiene esa aptitud para contratar? Os voy a dejar unos segunditos y evaluáis, ¿vale? Pero yo ya os he dado una pista, poniendo ese cepo. Estoy aguantando, ¿eh? Estoy aguantando, os estoy dejando aquí que penséis, dadle una vuelta. En este tipo de pregunta es cuando realmente tenemos que dedicarnos esos 5 segundos de más para ver qué narices me están preguntando, dónde me está intentando pillar, qué palabrita me tiene que hacer dudar de si están buscando una cosa u otra, qué puedo descartar, qué no.
Me encanta la respuesta de María, si le podéis echar un vistazo. Vale, no os voy a dar la respuesta todavía, esperamos a los anuncios, que no. Vamos al panel de estudio. Fijaros, pregunta trampa. Capacidad y solvencia del empresario. ¿Quién tiene aptitud para contratar? Es aptitud para ser contratado, para establecer una contratación con la administración pública. No quién tiene la facultad para celebrar contratos o quién es el órgano de contratación. Es la aptitud para contratar y la aptitud es del empresario. Fijaros, os vuelvo a llevar otra vez al supuesto práctico. La pregunta, en el procedimiento de contratación para remodelación del sótano tendrá aptitud para contratar. Mucho cuidado, volvemos. Aptitud es el empresario el que tiene la aptitud para contratar. Por eso solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera, técnica o profesional, o en los casos que así exija la ley, se encuentren debidamente clasificadas. Aún así, los contratistas deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que sea exigible al efecto. Diferencia entre aptitud de los empresarios y competencia o facultad para contratar de la administración o del órgano competente. ¿Era pregunta trampa o no? Era pregunta trampa. Lo primero, por descartar sin tener ni idea la mesa de contratación, yo entiendo que la mesa de contratación aquí pinta poco, me la cargo. Puedo pensar que la B y la C están para despistar y yo con mis prisas sé que quien tiene la competencia y la capacidad y está facultado para contratar, según el artículo 323 de la Ley de Contratos, son los ministros y secretarios de Estado. Y yo me voy allí y ¡plom! Ministro y secretario de Estado. Y la lío, ¿vale? Y me llevo una pregunta, pero si es que, no, es que preguntaba por la aptitud de contratar. Y una vez que a lo mejor nos hemos dado cuenta que realmente está preguntando por la aptitud de contratar, que es la del empresario, entonces ya me tengo que ir a la B y la C y digo, si son prácticamente iguales, naturales jurídicas, españolas o extranjeras, o españolas o comunitarias. Digo, uy, la leche, qué fino hilan, qué fino. Entonces la única que me queda como correcta después de todo, de haber pisado el cepo varias veces, ¿vale? Es la B. ¿Quién tiene aptitud para contratar? Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica o profesional, o en los casos que así exija la ley, estén debidamente clasificadas. Preguntita trampa y nuestro tobillo ensangrentado, ¿vale? A ver que os lea un poquito. Esta podría ser pregunta en blanco, podría serlo si tengo dudas, ¿vale? Está lo de empresas comunitarias o extranjeras, mucho cuidado. Por eso os he puesto el cepo, vale, centro de vídeo de contrato, concepto clave, extranjero. Mala leche, mucha mala leche en esta pregunta. Buen cepo que me comí, exacto, y aquí estamos para eso, tal casa, estamos para tragarnos ahora mismo y que no pisar todos los cepos disponibles, con esto vamos aprendiendo. Yo ya sé ahora de sobra que cada vez que vais a leer un tipo de estas preguntas, la palabra facultad, aptitud, capacidad, competencia, la vais a leer con mucho más detenimiento y eso a mí me vale mucho, ¿vale? Así que exactamente tal y como está diciendo Jordi, la pregunta 8 y esta son las que marcan el corte del examen, si son pocas plazas. Y visto esto, vamos a continuar andando por nuestro bosque después de este cepo. Pregunta 11. Supuesto práctico, ya para qué, si hemos pisado un cepo. Seguimos sin supuesto práctico. Vale, Sánchez, bienvenido, no pasa nada, se queda grabado. El importe por el que se adjudique la remodelación del sótano tiene que ser, el importe por el que se adjudique cualquier tipo de contrato tiene que ser superior al importe de licitación, exactamente igual al importe de licitación, inferior al importe de licitación, no pudiéndose utilizar en ningún caso para otras finalidades la diferencia entre el importe de adjudicación y el de licitación, o igual o inferior al importe de licitación, en cuyo caso puede liberarse el crédito no comprometido que podrá ser destinado a otras finalidades.
Aquí mezcla un poquito lo que es la tema de contratos, instrucción operatoria contable y cómo manejamos el presupuesto, la ley, la general presupuestaria. Vale, vais ahí, vais muy bien, exacto. A ver, esta es más que de encontrar la solución en el artículo, es un poco de lógica, de lo que hemos estado hablando durante todo el supuesto. Antes de empezar un expediente de contratación, ¿qué es lo que nos hacía falta? La documentación necesaria para iniciar ese expediente y ¿qué? Reserva económica, dinero, dotación presupuestaria. Sin dotación presupuestaria no hacíamos nada. Y teníamos un límite, esa dotación presupuestaria tenía un límite que empezaba con la reserva de crédito y podía ser igual o ir decayendo en el documento contable A y en el D, que era el compromiso. Entonces, el importe por el que se adjudica ya es un compromiso de gasto, una relación jurídica con terceros con la empresa. El importe por el que se adjudica al sótano, a esa empresa, la empresa ¿cómo tiene que haber licitado? Tiene que haber licitado por un importe igual al que había en la oferta, en la licitación o inferior, para llevarse más puntos y ganar por el resto de empresas, por importe y por otras condiciones que pueden haber, ya sean juicios de valor o criterios directamente evaluar o criterios de evaluación, criterios directos, ¿vale? Entonces siempre va a ser por precio igual o inferior, superior, imposible, contrato nulo de pleno derecho. Y la otra parte era, si nosotros el crédito es inferior, ¿qué hacemos con ese crédito? Lo vamos liberalizando o liberando conforme a los documentos contables. Si el D es inferior a la A, yo hago una barra, una negativo y suelto. Luego cojo la reserva de crédito y lo mismo, la diferencia entre la A y la reserva de crédito, hago un RC negativo y suelto. Y como vuelve a la bolsa global, ¿puedo reutilizar ese crédito que está en la bolsa global para otras cosas dentro del mismo capítulo presupuestario que se pueda ejecutar? Sí, sin problema. Ese dinero ha vuelto a la bolsa global, ya la administración o el órgano que esté manejando esa bolsa de dinero, ese crédito presupuestario, puede cogerlo para sus cosas sin ningún problema. ¿Qué pasa está el crédito? Imaginaos que de repente hacéis una reserva de 5 millones de euros para lo que sea, al final se adjudica por 2. Tenéis que soltar esos 3 millones que vuelven al presupuesto, pero la ley dice, no, ojo, que como tú al principio has hecho por 5, esos 3 millones que no vas a usar no se pueden utilizar nunca para nada. No tiene sentido ninguno. Entonces, la respuesta realmente no me he ido muy lejos a buscarla, simplemente me he ido a la ley de contratos, al artículo 100, que es el presupuesto base de licitación, que el presupuesto base de licitación se entenderá como límite máximo, ¿vale? En que en virtud un contrato puede comprometer el órgano del contrato el límite máximo de dinero del contrato que sí o sí se va a ejecutar. El precio base de licitación es el que sí o sí se va a ejecutar a expensas de que luego hayan modificaciones, hayan prórrogas, etcétera. El presupuesto base de licitación es sí o sí de la parte del contrato que se va a ejecutar. Y es el límite máximo del gasto. Y además aquí está incluido el IVA, salvo disposición en contrario. Entonces, creo que no he ido al sitio. El importe por el que se adjudique la remodelación siempre va a ser igual o inferior al importe de licitación del presupuesto base de licitación, en cuyo caso puede liberarse el crédito no comprometido que pueda ser destinado a otras finalidades y la administración con ese dinero que ha sobrado para otras cosas que le hagan falta, para otros contratos o para lo que sea, ¿vale? Así que esta pregunta era más un poquito de saber, no la norma concreta, sino tener un poquito de lógica al sacarla y se podía sacar por descarte, ¿vale? Sí, exacto, Evelyn, lo expliqué en los vídeos de la documentación contable, ¿vale? Pero como no sé, yo sé que estáis aquí, pero no sé si todos habéis visto todos los vídeos, pues yo una y otra vez, repaso por pesado, ¿vale? Y ya está. Pregunta 11, ¿supuesto práctico hace falta? Tampoco, allá vamos. Pregunta 12, ¿supuesto práctico? Tampoco. ¿Cuántas preguntas llevamos sin el supuesto práctico? ¿Os acordáis de qué iba el supuesto práctico? ¿De lo que hemos leído al principio? No os acordáis de nada, ni yo tampoco. La hemos utilizado, el supuesto práctico lo hemos utilizado en la pregunta 1, por tener supuesto práctico, y en la pregunta 4, porque lo he puesto por rellenar, pero perfectamente podría haberlo quitado de ahí, ¿vale? En este tipo de supuesto práctico de financiera que se encontraron nuestros compañeros en el 2010, podían ir directamente a las preguntas y contestar prácticamente todo sin haber perdido el tiempo leyendo supuesto práctico. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues no tenemos ni idea, es suerte. Si vamos a un supuesto práctico, sabemos que hay preguntas relacionadas con el supuesto práctico, preguntas que se responden de teoría y preguntas relacionadas con las preguntas anteriores.
Pero ¿cómo podemos saber si un supuesto práctico es mucho del supuesto o no? Nos toca perder un poquito el tiempo haciendo la lectura, rápida aunque sea, y luego yéndonos a las preguntas, ¿vale? Hay mucha gente que lo hace al revés, directamente va a las preguntas, lee, intenta contestar las que son sin supuesto práctico y luego, si es necesario, vuelve al supuesto práctico. Cada uno que utilice la técnica que más le guste, ¿vale? Para este, en concreto, fijaros que estamos ya en la pregunta 12 y el supuesto práctico no hacía falta para nada, ¿vale? Pero para nada. ¿Cuántas preguntas son? 15 en total, Rubén, no nos queda mucho, ¿vale? Un pelín de paciencia. Vamos con la pregunta 12. ¿Puede utilizarse el excedente previsto en los créditos presupuestarios destinado a arrendamientos y cánones, artículo 20, para hacer frente a los gastos derivados de las campañas publicitarias, subconcepto 2262, gastos diversos, publicidad y propaganda? ¿Podemos coger pasta del 20 y llevárnosla a la 226.2? Sí, porque se trata en ambos casos de gastos corrientes, bienes y servicios, capítulo 2. Sí, siempre que el gasto que se pretende realizar sea necesario para el funcionamiento del departamento y se fiscalice de conformidad con la intervención delegada del departamento. No, porque estos gastos son imputables a dos artículos diferentes del presupuesto de gasto y sería necesaria una previa modificación presupuestaria. Y D, no, porque sería necesaria la existencia de un crédito extraordinario y urgente de necesidad que no parece darse en el presente caso. Que no parece darse, ya ahí lo tenemos en el supuesto práctico con un par, ¿vale? Podemos llevar del 20 a la 2262. Y aquí ya sí que nos movemos a la ley 47/2003 y vamos a hablar de la especificidad de los créditos, ¿vale? Vale, por lo menos me habéis contestado que no, la mayoría, para arriba y para abajo, o sea, para abajo sí, para arriba, ya, allá. Ana, para abajo, no para arriba, vale. Y estáis contestando todos casi siempre C, perfecto. Vamos a nuestro panel de estudio, fijaros. Vamos a la ley 47/2003, la ley general presupuestaria, vamos al artículo 42, que es la especialidad de los créditos, ¿vale? Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la ley de presupuestos o la que resulte de las modificaciones. Si ha habido modificaciones y te llevas el dinero hacia otro lado, para lo que sean las modificaciones. Y fijaros, especificación de los presupuestos del Estado, ¿vale? Los créditos se especificarán como norma general a nivel de concepto. Yo os pongo aquí, esto no lo cambio de color, pongo aquí las 3X que os puse en su momento, ¿vale? Salvo los créditos destinados a gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios que se especifican a nivel de artículo. Y aquí estaba lo que nos decía el capítulo 2, que va a nivel de artículo, y las inversiones reales que van a nivel de capítulo, o sea, al primero. Y luego tenemos las que son a nivel que corresponda, que son las atenciones protocolarias y representativas, que van a la 22601, la 22608, que son los gastos reservados, y el rendimiento de edificios y otras construcciones a la 202. Mucho cuidado con estas tres, ¿vale? Porque son a veces preguntas de examen, sobre todo en gestión, en lo que son en A2, ¿vale? Porque muchas veces intentan colaros a ver si podéis pasar de la 22601 a la 22608, perdón, de la 22601 a la 2264 o a la 225, que en principio se podría, pero como es una especificación concreta, una clasificación económica concreta, no se puede. Todo lo que salga de aquí sí o sí va a ser por modificación presupuestaria. O también juegan mucho con los arrendamientos financieros y otras construcciones, que es muy común, la 202, para llevarlo a la 204, etcétera. Y nos intentan confundir mucho con estas tres, ¿vale? Estas son tan específicas y como viene a ser regulado en la normativa, son siempre que queramos sacar dinero de ahí, hay modificación presupuestaria, ¿vale? Por lo demás, la pregunta, vuelvo al supuesto práctico, ¿vale? Para que no se nos pierda nada. Dice, ¿puedo mover del 20 a la 226.2? Vuelvo al supuesto práctico, vuelvo al panel de estudio. ¿Qué nos decía? Salvo los créditos destinados a gasto de personal, que es a nivel de artículo. Y yo me he venido aquí. Y os he vuelto a poner este tipo de cositas. Así que, capítulo 1 a nivel de artículo. Capítulo 2 a nivel de artículo. Capítulo 3, 4 y 5 a nivel de concepto. Capítulo 6 a nivel de capítulo. Capítulo 7 y 8 y 9 a nivel de concepto. Y lo que me pregunta, el supuesto práctico, en su pregunta 12. ¿Puedo llevar del capítulo 2, la 2.0,
a la 2262? Os vuelvo a hacer la pregunta yo otra vez, ¿vale? Para que me respondáis. ¿Puedo mover esto? ¿Puedo llevarlo de aquí hasta aquí? ¿Esto se puede dibujar? Dibujar. Sí, aquí. ¿Puedo llevarlo de aquí hasta aquí? No, no se puede. ¿Por qué? Por esto mismo. Creo que lo explicamos alguna vez, pero es bueno volverlo a ver. Yo tengo una línea que me dice que el capítulo 1 y 2 va a nivel de concepto. Entonces, yo a nivel de concepto, a nivel de artículo, perdón, yo a nivel de artículo le tengo que poner una línea, ¿vale? Y se la voy a poner aquí. De hecho, le voy a cambiar el color, más gruesa y color, si puede ser rojo. Vale. Este es mi tope. Y lo tengo así. Yo tengo una línea ahí y esa línea me impide mucho. Todo lo que se mueva por debajo de esta línea, o sea, hacia la derecha, no tengo ningún problema en cambiar el dinero del sitio. Por ejemplo, si yo tengo aquí el capítulo 2 y tengo la 226, la 224, vale, yo puedo mover el dinero porque está por debajo de la línea, está más a la derecha de la línea de corte, más a la derecha de la especificación que me da la norma. Todo lo que está hacia la derecha, yo puedo coger el dinero y llevarlo de un sitio a otro. No tengo ningún problema. La competencia la tiene el órgano gestor y lo puede mover sin ningún problema, para arriba y para abajo, como quiera, ¿vale? Salvo los específicos que tenéis aquí arriba, que estos no, esto es modificación presupuestaria, ¿vale? Pero aquí sí, estoy por debajo. Pero lo que me está pidiendo, la pregunta es si yo puedo coger del 2.0, que no está a la misma altura que el 2.2, y llevarme el dinero. ¿Eso es posible? Eso no es posible, ¿vale? Para poder llevarme el dinero sin ningún problema tenían que estar los dos en la 2.2 o los dos en la 2.0. Entonces sí, si ocurriese esto, bueno, es que aquí como lo tengo por tabulaciones es un follón. Si ocurriese que aquí en vez de la 2.2 fuese la 2.0, no habría ningún problema. Yo puedo coger el dinero y me lo llevo, ¿vale? Pero como estamos pidiendo de la 2.0 a la 2.2, estamos hacia la izquierda de la línea. Esto se puede cambiar de color, esto no se puede cambiar de color. ¿Puede? No, vale, pues esto fuera. Como no tengo ni idea de cómo hacerlo, no se puede, ¿vale? Hacia la izquierda de la línea, si queremos mover el dinero, es una modificación presupuestaria, la que toque. Normalmente va a ser una transferencia, porque simplemente estamos moviendo de un sitio a otro, ¿vale? Hacia la derecha de la línea, ningún problema. El órgano gestor lo mueve con toda tranquilidad, ¿vale? Entonces, volviendo a la pregunta. Espero que más o menos así me haya explicado yo bien. No sé si lo habéis entendido, pero yo por lo menos habría intentado explicar bien. Volviendo a la pregunta. Os voy a leer un momento antes de contestaros, ¿vale? Vincula a nivel de artículo. ¿Vale? Diferente artículo, exacto. Ufa, qué pinchado, vale. 9 exacto, artículo, vale. O sea que del 20 al 22 no. Sí, tendría que ser entre el 22 y el 22 o entre el 20 y el 20, ¿vale? ¿Podría ser del 20 a la 25? Por ejemplo, sin ningún problema, Daniel. Podría ser, ¿vale? La flecha es que no me ha quedado muy fina, ¿vale? La flecha era de color verde, tampoco... Vale, pues ya está. Tan simple. Hacia la derecha de la línea, puedo. Hacia la izquierda, no. Entonces, en la pregunta, ¿puede utilizarse el crédito excedente previsto por el crédito presupuestario destinado del 20 a la 22.6? Va a ser que no.
No, porque esos gastos son imputables a dos artículos diferentes del presupuesto de gasto y sería necesaria la previa modificación presupuestaria. ¿Vale? En la administración no es la misma vinculación, pues habría que ver la norma que tiene la administración local o de la comunidad autónoma, cómo vinculan. Tan simple como saberlo, ¿vale? No hay ningún problema. Y Art Attack, pues ojalá se me diese bien a mí el Art Attack, como ya has visto me ha quedado un poquito cutre. Vale, teniendo esto claro, ya podemos continuar a la pregunta de reserva 1. Esta era una pregunta no difícil, pero sí de conocer un poquito el presupuesto, ¿vale? Seguimos en la reserva 1, sacar la lupa, ¿vale? Porque es larga la pregunta, entonces se me ha quedado muy pequeña. ¿Hace falta el supuesto práctico para la reserva? No, tampoco. 13 preguntas que no nos hace falta el supuesto práctico. Os la leo, por si acaso se ve muy pequeño. Debido a la incorporación de la oferta de empleo público y pese a que se prevén excedentes en la ejecución presupuestaria del capítulo 1, las proyecciones de nómina indican un déficit en el concepto 121, funcionarios y retribuciones complementarias. No obstante, al haberse suprimido presupuestos en el exterior en la aplicación del plan de austeridad y realización del gasto, se prevé un sobrante en el concepto 123, en el 123, indemnizaciones por destino en el extranjero. ¿Vale? Por tanto, ¿pueden utilizarse las dotaciones previsiblemente sobrantes, dado en este caso la especificación de los créditos a nivel de artículo? B. ¿Debe tramitarse la correspondiente transferencia de crédito? C. ¿El titular del departamento puede autorizar la imputación del concepto 123 del exceso previsto y llevarla al 121 previo informe favorable de la Abogacía del Estado? O D. ¿El subsecretario del departamento puede autorizar la imputación del concepto 123 del exceso previsto en el concepto 121 previo informe favorable de la intervención delegada? ¿Qué me decís? Aquí estamos pasando del 123 a la 121. Nos dice la A que sí que se puede, la B que hay que hacer una transferencia, la C que se puede pero hace falta un informe de la Abogacía del Estado y lo hace el titular del departamento, o que sí que se puede en la D pero es el subsecretario del departamento quien lo hace, pero informe favorable de la intervención delegada. ¿Vale? ¿Qué me decís? Os estoy leyendo tranquilamente y ahora vamos a ver nuestro panel de estudio otra vez. Vale, creo que es suficiente. Vamos a nuestro panel de estudio. Es la misma pregunta que la anterior, es exactamente la misma pregunta que la anterior, pero esta vez sí que se puede. ¿Por qué? Especificación del presupuesto. Salvo los créditos destinados a gasto de personal, capítulo 1 y los gastos de gasto corriente de bienes y servicios, capítulo 2 que se especificarán a nivel de capítulo. Y volvemos aquí. Capítulo 1, 2x. ¿Dónde teníamos que poner la raya? Vamos a ella. La tenemos que poner justo a la derecha. Insertar. Rayita. Aquí. Color de la rayita, si puede ser más grande y más roja. Color de la rayita aquí, justo a la derecha, de donde tengo la vinculación. A esto le voy a dar un espacio para que sea mejor. ¿Vale? ¿Estamos en gastos de personal? Sí, sin ningún problema. Artículo 12, perfecto. Ya nos dice, ¿puedo mover del concepto 12.121 al concepto 123 o viceversa? Esta vez sí que puedo sin ningún problema. Vamos a ver si permite dibujar de otra manera. O con esto. ¿Puedo moverlo de aquí a aquí? Esta sí que mola. ¿Puedo moverlo de aquí a aquí? Sí, perfectamente. Porque estoy hacia la derecha de la línea que me marca. Sí que se puede porque no hay ningún problema. Estoy trabajando por debajo del límite de especificación de los presupuestos. No es una clasificación, no es una específica, no hemos visto que es una atención protocolaria, no es un gasto reservado, etcétera. Así que no tengo ningún problema.
puede cogerlo perfectamente el servicio gestor y mover el dinero de la 123 a la 121. ¿Por qué? Porque capítulo y artículo son exactamente iguales. No hay ningún problema. Entonces, teniendo esto, como hemos repasado la pregunta anterior, vamos al supuesto práctico. ¿Y qué hago? Yo tengo que descartar aquí ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la respuesta me dicen que sí que puede utilizarse las dotaciones previsiblemente sobrantes, dado que el caso de especificación de los créditos es a nivel de artículo. Y exactamente esa es la respuesta correcta. ¿Debe tramitarse la correspondiente transferencia de crédito? No. No es necesario, porque estamos hacia la derecha de la especificación. ¿Y ahora por qué? ¿Y ahora por qué? La C y la D no. El titular del departamento, ¿vale?, puede autorizar la imputación del 120 al 121 previo informe favorable a la abogacía del Estado. No, no es necesario. Es el titular del departamento en el que se carga, pero aquí no hace falta la abogacía del Estado para nada, ¿vale? Por eso la C se descarta, ¿vale? Y luego, el subsecretario del departamento puede utilizar la 123 a la 122 previo informe de la intervención delegada. No es el subsecretario del departamento, es el titular del departamento el que se encarga de mover de la 123 a la 121 y tampoco hace falta, entre comillas, informe de la intervención delegada, que esto es más, ese informe de intervención delegada es más cuando hay la modificación presupuestaria a través de transferencias o de generaciones de crédito. Ahí es cuando realmente sí o sí hace falta ese informe de intervención delegada, ¿vale? Pero en este caso ¿estoy moviéndome hacia la derecha de la especificación? Sí. ¿Es una de las que son específicas del presupuesto? No. Por tanto, puedo coger el dinero de la 123 a la 121 sin ningún problema. El titular del departamento puede moverlo. Simple. ¿Vale? Y os leo un poquito. Vale, es para personal y es prioritario. No tiene por qué. ¿Vale? Jordi no es prioritario. Así que esta sí que se puede. Vale. La abogacía del Estado no me suena, exacto. No tengo idea por qué no he estudiado. Vale, Vicky con tranquilidad, ¿vale? Los primeros dígitos sí que coinciden, o sea que sí que se puede. Yo me he creado el Acocaco por si ayuda. Ana, pues ya me explicarás eso, ¿vale? Tranquilamente. El Acocaco suena guay, suena curioso, ¿vale? Ya no lo explicarás lo que es el Acocaco. Bien, vamos a la reserva 2, que no quiero terminar muy tarde. Reserva 2. Supuesto práctico de la reserva 1, sigue sin hacer falta. Reserva 2. Ojo, cuidado. Primer caramelo de la noche. ¿Vale? Vamos allá. Debido a la ruptura de una conducción de agua, es preciso pintar y acondicionar el suelo de unos despachos. Los gestores del departamento proponen para ello la celebración de un contrato menor, cuyo importe máximo no podrá superar las siguientes cuantías: 18.000, 60.000, 15.000, 40.000. Primero, ¿qué es lo que teníamos que interpretar aquí de esta pregunta, en la que tampoco hace falta el supuesto práctico? ¿Qué tipo de contrato estamos hablando? Ruptura de la conducción de agua y para ello es preciso pintar y acondicionar el suelo de los despachos. ¿De qué tipo de contrato estamos hablando? ¿Vale? Eso es lo primero que tenemos que ver. Ojo, cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. ¿Cómo interpretamos pintar y acondicionar el suelo de unos despachos? Por si acaso, y ante la duda, para que no se nos haga muy tarde, vamos aquí. Anexo 1, otra vez, ¿vale? Revestimiento de suelos y paredes. Y pintura y acristalamiento. ¿Qué nos dice? Ruptura de una conducción de agua. O sea, que eso habrá que seguramente picar, ¿vale? Es preciso pintar, pintura interior y exterior de edificios, contrato de obra, y acondicionar suelos, revestimiento de suelos y paredes, colocación, linóleo, moqueta, caucho, obra. Entonces, ¿qué entendemos? Que este es un contrato de obra, porque para arreglar la conducción de agua, seguramente lo que hemos dicho, habrá que picar pareo, suelo, y luego pintar y acondicionar el suelo de los despachos. Por tanto, todo ello me indica que va a acabar siendo un contrato de obra. Y además la pregunta me decía, para la celebración de ello se va a hacer un contrato menor. ¿Vale? Menor, obra menor. ¿Qué cantidad no hay que superar?
Pues vamos allá, me he hecho aquí el pequeño resumen, que es el que tenéis en el resumen de contratos, y así me venía bien como repaso. La duración de un contrato menor no puede ser superior a un año ni objeto de prórroga. Mucho cuidado con esto, porque he visto muchos supuestos prácticos, y hace poco tuvisteis uno, que lo tenéis colgado en Patreon, de que puede ser que un contrato tenga una cantidad irrisoria, que a lo mejor pueden ser 2.000, 6.000 o 10.000 euros, pero la duración sea de 15 meses, o a lo mejor tenga prórroga, y como directamente vemos solo la cantidad y por la cantidad nos vamos a menor, pero no nos fijamos en los otros detalles, podemos fallar algunas preguntas, ¿vale? O sea que mucho cuidado. Un contrato menor, bien que vayamos por la cantidad, pero también tenemos que tener clara su duración. Su duración es que nunca puede ser superior a un año y, por supuesto, nunca puede tener prórroga. Cualquier empresario con capacidad laboral que cuente con la habilitación profesional, la aprobación de gasto e incorporación a la factura, que es lo mínimo que se exige, y como estamos en un contrato de obras, ¿vale?, inferior a 40.000 euros, y si fuese de servicios suministros, inferior a 15.000 euros. Todo ello en el artículo 118 de la Ley de Contratos. Volviendo al supuesto práctico, conducción de agua, pintar y acondicionar suelo, tenemos claro que es un contrato de obras. El centro gestor quiere hacer un contrato menor y, por tanto, la cantidad que no puede superar es de 40.000 euros. O sea que como máximo puede llegar hasta 39.999,99. ¿Vale? Así que hay que leer muy bien las preguntas, ¿vale? Y lo de la Cocaco, eso ahora luego me lo comentáis, ¿vale? No sé si lo habéis respondido o no, que luego cuando terminemos el supuesto quiero leer de qué va eso, que me llama mucho la curiosidad, ¿vale? Explicaros una diferencia entre el tipo de pintura y eran contratos distintos. Yo creo que hablamos de una pintura exterior de un edificio, de una pintura de esto que sí que era un contrato de obras, ¿vale? Ya no sinceramente, Daniel, no me acuerdo, ¿vale? Si lo encuentras por ahí, envíame un correo y le echo un vistazo. Bien, vamos a por la última pregunta y cerramos el supuesto práctico, que no nos queda nada. Reserva 3, fijaros. Supuesto práctico, ¿para qué? ¿Para qué leerlo? El pago de las dietas y los desplazamientos, vamos con la última, nos relajamos, vamos con la última, que aquí triunfamos. El pago de las dietas y los gastos de desplazamiento del personal al servicio del departamento se realizará como regla general mediante la tramitación de los correspondientes contratos menores por el importe de los gastos que se prevea incurrir con motivo del citado desplazamiento, mediante la tramitación de los correspondientes contratos de servicios por el importe de los gastos que se prevea incurrir con motivo del citado desplazamiento, mediante la utilización del sistema de anticipos de caja fija o mediante la utilización del sistema de pagos a justificar. ¿Cómo se van a pagar las dietas y los gastos de desplazamiento de nuestro personal que trabaja en la administración? Vale, bien. Vale, nos han querido complicar la vida. Ese personal es nuestro personal, en general, ¿vale? La gente que trabaja allí. Puede ser personal funcionario de carrera, personal interino, personal laboral fijo, eventual, temporal, como sea, ¿vale? Bien, creo que todos vais por el camino correcto, pero aún así. Vamos con la teoría. Fijaros, lo primero que he hecho, irme al Real Decreto 462/2002, donde me habla de las indemnizaciones por razón de servicio, ¿vale? Y vemos la definición de qué, de lo que me decía la dieta, lo que me decía la pregunta, pago de dietas y gastos de desplazamiento. ¿Y qué es eso? Dieta, la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que origina una estancia fuera de la residencia, lo que viene a ser la comida y otras cositas. Indemnización por residencia eventual. En este caso, el supuesto no me dice nada, pero indemnización por residencia eventual es la cantidad que se venga diariamente para satisfacer gastos que origina la estancia fuera de la residencia oficial cuando ya pasas mucho tiempo fuera de tu casa, ¿vale? Que si no me acuerdo mal es a partir de los 30 días. Aquí ya cambia indemnización por residencia habitual. Y luego los gastos de viaje es la cantidad que se abona por utilización de medio de transporte por razón de servicio. En la dieta que hemos visto al principio también entra el alojamiento, o sea, el sitio donde duermes. Indemnización por residencia habitual ahí cambia porque ya superas muchos días y ya cambia el tipo de concepto de indemnización. Y gastos de viaje, el bus, el taxi, el tren, etcétera, que sea necesario para realizarlo para tu trabajo, ¿vale? Eso es el concepto.
Pero luego me tengo que ir al Real Decreto 72589, que es el que me habla de la caja fija. Y fijaros, la caja fija con carácter extrapresupuestario y permanente que se realizan a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención e inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, que son los gastos de viaje, material no inventariable, conservación, trato sucesivo y otros similares características. Estos anticipos de caja fija no tendrán la consideración de pagos a justificar. Y ya más o menos voy encajando la respuesta, pero aún así me voy a la Ley General Presupuestaria, al artículo 78, caja fija y fondos de maniobra, y fijaros, otra vez, se entienden por anticipos de caja fija las provisiones de fondo de carácter presupuestario permanente, que me dice lo mismo, que se dicen a cajas, pagadurías y habilitaciones para su atención inmediata y posterior aplicación al presupuesto de gastos de corrientes y servicios, capítulo 2, del año en que se realicen. Y aquí venimos muy fuerte, fijaron que esto es muy carne de supuesto práctico, ¿vale? En todo caso, la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá superar en cada ministerio u organismo autónomo el 7% de los créditos del capítulo destinados al capítulo 2, ¿vale? Vigente en cada momento. Vigente. Mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Porque nos acordamos que teníamos un artículo 47 de la Ley General Presupuestaria que nos hablaba de la reserva de crédito que podíamos hacer a años posteriores. Nos acordamos de la plurianualidad, que era hasta 4 años, 70-60, 50-50, ¿verdad? Y eso era sobre el crédito inicial del presupuesto, lo que había a 1 de enero. Ahí calculábamos ese 70, 60, 50, 50, ¿vale? Sobre el crédito inicial del capítulo correspondiente. Pero es que en caja fija me está diciendo que es el 7% solo del capítulo 2 y del crédito vigente, o sea, de lo que queda en ese momento, que puede ser que se haya gastado más de la mitad. Así que en el supuesto práctico, si esto ocurre en algún momento y nos hace falta calcular ciertas cosas, nos van a poner crédito inicial, crédito vigente, crédito previsible, crédito no sé qué, crédito modificado, o sea, de todo. Y aquí en caja fija yo tengo que buscar el crédito vigente, el 7% del capítulo del crédito vigente, ¿vale? Mucho cuidado con este tema. Y aún así, si queremos saber más sobre las indemnizaciones por razón de servicio, las tenemos en el artículo 23, ¿vale? Y si queremos saber más, están las dietas, la locomoción y el traslado a las 230, 231, 232 del presupuesto. Esto por llegar muy lejos, ¿vale? Vuelvo al supuesto práctico ya para finalizar, y el pago de las dietas, ¿por dónde va a ser? Mediante el sistema de anticipo de caja fija. Y con esto, sí o sí, ponemos ya fin al supuesto práctico. Yo creo que ha estado muy bien. Si no pasa nada y le doy aquí, os puedo ver ya pantalla completa y os puedo leer con detenimiento. Yo os tengo que preguntar, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal el supuesto práctico? Por favor, quiero la explicación resumida y clara de lo que significa lo que habéis puesto antes aquí. Ya se me ha ido, ¿vale? Ahora me lo ponéis, ¿vale? El ACOCACO, vale, ahí, ACOCACO. Para la AG A, vinculación, capítulo 1 y 2, artículo 3, 4 y 5, concepto 6, capítulo 8 y 9, concepto. Si nos vamos a organismos autónomos de seguridad social, caco, toma ya. Oye, pues está muy guay. Como regla mnemotécnica está muy guay. Me gusta mucho, ¿vale? Así que por favor, si os vale como regla mnemotécnica apuntarla. O sea, está muy bien, ¿vale? Así que nada, ya hemos terminado el supuesto práctico. Son casi las 10 de la noche, fijaros lo que dura. Yo me he extendido mucho, ya también os tengo que pedir perdón un poquito, porque en algunas explicaciones me he ido un poco de la raya, pero sí que quería que veáis todo cómo hilaba y hasta dónde llegaba esa posible pregunta o las posibles preguntas que nos podemos encontrar en otros supuestos prácticos que se parezcan mucho a estas. Así que nada, buenas noches. Me lo he pasado genial. Os vuelvo a dar las gracias como siempre, como todos los jueves, por estar aquí conmigo, por pasar estos buenos ratos, pero hoy más especialmente porque me habéis hecho motivarme y venirme arriba para poder preparar muchísimo mejor este supuesto práctico. Nos vemos en unos días
A los de Madrid, si queréis enviarme cosas, también, Josochu también, si me quieres enviar algo, perfecto, yo lo intento, lo voy preparando, lo intento leer, todo. Cositas, este domingo tenéis en Patreon este supuesto práctico colgado junto con los dos supuestos prácticos anteriores, administrativo y personal, y el examen completo, las 50 preguntas de teoría actualizadas a 2022, ¿vale? Con además los enlaces a estos vídeos. Y yo creo que ya está. Así que nada, hasta la próxima. Que descanséis, buena hora para cenar y mañana madrugamos. Hasta el próximo día.